qué gusto saludarlos, amigos y hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Hoy vamos a traerles otro mensaje de la palabra de Dios que seguramente va a ser de gran bendición para todas nuestras vidas. Este mensaje nos habla específicamente de un tema que en estos últimos días puede ayudarnos a entender si estamos en un lugar correcto o no estamos en un lugar correcto recibiendo la palabra de Dios, o algunos errores que pueden tener personas que a lo mejor no se han llenado de la palabra de Dios en conocimiento y sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que aprender a obedecerla, y cuando vas escudriñando cada vez más y simplemente tocas esos temas, entiendes lo que tienes que seguir, cómo Dios quiere que sigas los caminos que Él nos da. La palabra de Dios sirve para que nosotros estemos instruidos en justicia y para que sigamos verdaderamente esos caminos. Y no es difícil siempre y cuando obedezcamos. Obedecer en algunas situaciones pareciera ser difícil, pero lo único que tienes que hacer es obedecer. Y cuando obedeces, te das cuenta que eso era lo mejor que tenías que hacer. Esta es una enseñanza sobre el don de lenguas. ¿Existe el don de lenguas? ¿Qué es el don de lenguas? A lo mejor tú es la primera vez que escuchas un mensaje de estos. Esto se lleva a cabo normalmente en las comunidades cristianas, en ciertos lugares donde se reúne la gente, escuchar la palabra de Dios para pues tener una instrucción para su vida, para seguir el camino de Dios correctamente. Vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios, para seguir edificándote. Eso no quiere decir que tú no tengas que leer en tu casa, eso es lo más importante, tu relación con Dios, y ahí también vas a ir aprendiendo. De hecho, es la mejor manera de aprender, que tú lo hagas en tu casa, y tú tienes que estar constantemente verificando que el lugar al que estás yendo es un lugar correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dice en su palabra, que las personas más nobles que leen la palabra de Dios son aquellas que están verificando que lo que les dicen es lo correcto. Entonces tú es una responsabilidad que tienes en tu vida, que debes de tener en tu vida, estar escudriñando la palabra para saber qué te están diciendo al lugar que tú vas. Ahora, no es lo mismo, y ya lo habíamos dicho en otros mensajes, no es lo mismo equivocarse que querer equivocarse. Tú tienes que detectar qué aspectos o en qué aspectos se están equivocando en tu congregación a la que estás yendo. ¿Por qué? Porque no debes de seguir esas equivocaciones, lógicamente. No hay una congregación perfecta, nunca va a haber, siempre va a haber errores. Pero como les decimos, no es lo mismo equivocarse a querer equivocarse, porque la palabra de Dios es muy clara. En algún momento tienes que leer sobre ciertos aspectos y decir, esto que estoy haciendo ya no es lo correcto. Vamos a hablar específicamente del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, la Biblia habla que hay un don que da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el don de lenguas, que es hablar, puede ser en otros idiomas, que simplemente Dios te dé la habilidad para hablar inclusive inesperadamente en otro idioma, para que otra persona que habla ese idioma que tú estás hablando te entienda. Y muchas veces tú no sabes, ni siquiera sabías que tú podrías hablar en ese idioma. El Espíritu Santo te toma, como sucedió en Pentecostés. Jesucristo, cuando resucita, asciende al cielo. Después de 40 días asciende al cielo. 10 días más adelante, o sea, 50 días después de la Pascua, de que fue ejecutado Jesucristo en la cruz, muerto en la cruz, en Pentecostés, es la fiesta de Pentecostés, ahí se presenta el Espíritu Santo a los apóstoles, a ese pueblo de Dios que estaba reunido, orando, y empiezan a hablar en otras lenguas. Pero en el momento que se les manifiesta a ellos, ellos están hablando en otra lengua de otro idioma. Porque también puede ser en lengua angelical, dice la palabra de Dios. Y nos vamos a enfocar en esto que dice que son lenguas angelicales. O sea, cosas que a veces no las entiendes. No sabes ni qué estás diciendo. Puede ser que tengas también el don de interpretación. O sea, que tú mismo estés hablando cosas que no entiendes, o sea, como que no se da a entender porque la gente no te entiende lo que estás diciendo, y tú puedes te estar interpretando al mismo tiempo. Lo importante y lo clave aquí es que dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a
a decir exactamente dónde, es que tiene que haber una persona, un intérprete de la lengua angelical. Cuando hay alguien que está hablando en alguna lengua o en otro lenguaje, tiene que haber un intérprete, alguien que traduzca, alguien que sepa lo que está diciendo la persona para que sea de edificación hacia las personas. Porque ¿de qué nos serviría estar escuchando hablar sonidos si no hay una edificación? Y vamos a ver las reglas que nos marca la palabra de Dios sobre hablar en lenguas angelicales. En 1 Corintios capítulo 12, vamos a empezar a escudriñar. 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales. Ahí en 1 Corintios 12 puedes ver lo que son los dones espirituales y cuáles serían los dones espirituales y su diversidad. En el capítulo 12:10 dice que hay dones de diversos géneros de lenguas y don de interpretación, lo que les estábamos diciendo, ¿no? Hay diversos géneros de lenguas y don de interpretación, tanto que también hay lenguas angelicales. Ahorita les vamos a decir dónde dice que hay lenguas angelicales, que sería una lengua que nadie entendería. Y no sé si te ha pasado cuando has ido a alguna congregación que una persona empieza a hablar cosas que no se le entienden, no sabes ni qué estás diciendo, empiezan a hablar cosas que dices, ¿qué estará diciendo esta persona, verdad? ¿Por qué hace esto? Vamos a entender cosas que tendríamos que hacer y cosas que no tendríamos que hacer dentro de la congregación. En el capítulo 13 de también Primera de Corintios, versículo 1, nos dice que de nada nos sirve, bueno, en este capítulo nos dice que de nada nos sirve tener dones si no tenemos amor. El aspecto trascendental del Espíritu de Dios que va a suceder inclusive después de la venida de Jesucristo en su segunda venida, es el amor. Es lo que va a reinar, es lo que continúa, es lo que no muere, el amor. Porque muchas cosas se van a dejar de hacer, muchas cosas se van a detener, pero el amor es algo de lo que continúa, va a continuar el amor. Es una de las, digamos, de las reglas que va a continuar en esa presencia de Dios. Nunca va a morir porque Dios es amor, nos lo dice la palabra de Dios. Y nos menciona sobre lenguas humanas y lenguas angelicales. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, podemos ver que Dios en su palabra nos está mostrando que sí, hay lenguas angelicales, lenguas que a lo mejor no entenderíamos qué está sucediendo, qué está pasando. Si tú vas a una congregación y escuchas una lengua angelical y eres nuevo, probablemente puedes pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tienen estos? Se están volviendo locos. Te aseguro que te puede causar esa impresión. Vamos a hablar de estas personas. Si tú eres una persona nueva, tú tienes que ir comprendiendo y vas a ir aprendiendo lo que puede suceder y si debería o no suceder dentro de una congregación. Pero cosas que te podrían pasar, experiencias que podrías vivir en una congregación cristiana. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que Dios nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden y tiene dominio propio y nos ayuda también a dominar cualquier situación en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice el capítulo 14. En el capítulo 14 de 1 Corintios es donde vas a encontrar todo acerca del don de lenguas. Así que por favor, cuando terminemos este video, cuando termines de escuchar el video, lee todo el capítulo 14 para que veas todo lo que dice sobre las lenguas angelicales y las lenguas refiriéndose a otros idiomas cuando no hay quien la entienda. En el capítulo 14, el apóstol Pablo nos habla sobre el don de hablar en lenguas espirituales. Primera de Corintios 14, versículo 1 y versículo 2 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense, nos habla el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, que nos recomienda que busquemos ese don de profecía. En el siguiente video vamos a hablar sobre el don de profecías, qué es verdaderamente, qué es después de que vino Cristo, qué nos dice la palabra de Dios que es, qué era en el Antiguo Testamento y qué es ahora después de que vino Jesucristo. Entonces nos recomienda que busquemos el don de profecías, dice, porque el que habla en lenguas no
no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice que las personas que hablan en lenguas, la gente no le entiende, que habla misterios, si está hablando directamente con Dios por medio del Espíritu Santo que está llenando su vida. O sea, sí puede suceder, pero realmente no le está entendiendo nadie, así que no está siendo para edificación de ninguna persona que está cerca. Primera de Corintios 14, versículo 4 y 5 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profeticéis. Vean el siguiente mensaje, que es el don de profecía, para que entendamos qué significa actualmente. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces es de bendición en una congregación que haya alguien que hable en lenguas, siempre y cuando haya un intérprete. Hay lugares en los que el pastor, la esposa del pastor o cualquier persona que se sube a ministrar, o a veces la gente que está ahí abajo, o sea, los congregantes, empiezan a hablar en lenguas. Pero dice la palabra de Dios que para que esto suceda, tiene que haber un intérprete, alguien que diga qué está hablando, porque si no, no edifica a ninguna persona. Y vamos a ver ahora las reglas. ¿Qué nos dice Dios que tendríamos que hacer? ¿Qué pasaría si no habría alguien que nos diga qué significa lo que está hablando esa persona en lenguas angelicales? Dice, Primera de Corintios 14, 9. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Dice. Primera de Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenemos que recordar que Dios lo que quiere es edificarnos y tiene un espíritu que quiere edificarnos, así que tiene que haber un intérprete que diga qué significa. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 19 dice: pero en la iglesia, escuchen bien aquí, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo nos está diciendo que es mucho mejor hablar una palabra que verdaderamente edifique a la gente, o sea, que le entienda lo que estás diciendo, y no hablar el don de lenguas si nadie te está entendiendo. Ahora, vamos a hacer una pausa. En estos últimos tiempos, dice la palabra de Dios que va a haber falsos profetas, falsos apóstoles, va a haber falsos maestros, va a haber gente que traiga falsedad dentro de las congregaciones, o sea, dentro de la comunidad de Dios, donde tú te reúnas con gente cristiana o en congregaciones, va a haber falsedad, va a haber gente que lo haga simplemente por hacerlo. Hay personas que lo hacen inclusive por sentirse mejor ellos, superiores, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ahorita que sigamos analizando lo que dice sobre el don de lenguas, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un orden y nos dice que hay que frenar y controlar cuando no hay intérpretes. O sea que no debemos de estar hablando en lenguas cuando no hay un intérprete. ¿Qué pasaría si una persona, un pastor, la esposa del pastor, alguien que está arriba ministrando a la gente, no le hace caso a la palabra de Dios, cuando no estás en obediencia en la palabra de Dios referente a este don? Dice Dios que tenemos que detenerlo. Entonces, ¿qué pasaría si tú estás recibiendo supuestamente una persona que está ministrando en don de lenguas, o sea, que está supuestamente trayendo palabra que no le entendemos, pero realmente no le está haciendo caso a la palabra de Dios en detener eso? ¿Qué crees que podría estar sucediendo? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, es un espíritu de control.
Y si tú no le estás haciendo caso a la palabra de Dios y no hay quien interprete, tienes que tener mucho cuidado en dónde te estás congregando, porque tal vez no sea el Espíritu de Dios el que esté llenando a esa persona, porque no está obedeciendo la palabra de Dios y a lo mejor está ministrando cosas que no son de Dios espiritualmente hablando. Así que puede ser inclusive que esa persona esté siendo tomada por un espíritu que no sea de Dios, o espíritus de demonios, como le llamamos, ¿no? Como lo conocemos. Ten mucho cuidado, porque la ministración, o sea, el servicio que se da para Dios, a veces nos contamina. Creemos que estamos recibiendo algo bueno porque, ay, mira, esta persona habla en lenguas, quién sabe qué diga, ¿verdad? Pero, ay, a lo mejor el Espíritu de Dios está aquí, pero tal vez no. Tal vez te esté ministrando un espíritu de demonio, literal. Y dice la palabra de Dios que lo espiritual es más fuerte que lo terrenal. Así que tenemos que tener cuidado dónde nos congregamos y ver los errores de las congregaciones donde estamos. Yo te diría, ten precaución, revisa bien en qué congregación estás, y si es necesario, ponte a orar para que Dios te diga si tienes que moverte a una congregación donde Dios te guíe, ¿sí? Si ya estás detectando errores, como les decimos, no es lo mismo equivocarse que querer equivocarse. Y una cosa es que hayas caído en un error por tus propios impulsos, empieza a hablar según tú en lenguas, o alguien, una persona que se subió al estrado a compartir y de repente habla lenguas y no tiene un intérprete y no lo controla. Entonces tienes que identificar si ese lugar es correcto y siguen practicando eso. Tú tienes que identificar qué tanto practican las cosas, si realmente están practicando algo que dice la palabra de Dios, que no lo hagan. Eso es caer en una desobediencia de la palabra de Dios. Y si los que ministran, o los pastores, o los que dirigen la congregación, caen en estas prácticas, no es correcto. No es correcto. Necesitamos entender que cuando estamos desobedeciendo a la palabra de Dios y que se sale de un error, más bien es por una práctica mal hecha, tienes que entender que probablemente Dios lo que quiere es llevarte hacia otro lugar. Así que ten mucho cuidado, porque te pueden estar ministrando, supuestamente tú crees que son lenguas angelicales y resulta que no, porque puede ser que algo malo, completamente fuera de los caminos de Dios, espiritualmente malo, esté haciendo eso en esa persona que está en desobediencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Esto es algo que nos dice la palabra de Dios, que dice, ¿para qué hablar en lenguas si nadie los está entendiendo? Y si entra alguien nuevo y que quiere conocer los caminos de Dios, y tú vas a una congregación y de repente empiezan a hablar en lenguas, el que está ahí enfrente o el que está atrás de ti, y dices, ¿qué les está pasando? Están volviendo locos, yo ya no vuelvo a venir aquí, ¿verdad? Te causa esa impresión. Una persona nueva que no conoce el Evangelio y que no sabe que existe eso, le causa esa impresión. Así que por eso Pablo, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Dios, escribe en la Biblia que no debemos estar hablando en lenguas si no hay un intérprete. Ahora, sabiendo que también hay falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, hay falsedad dentro de las congregaciones, nos lo dice la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado que de repente no nos digan que están hablando en lenguas y que significan tales cosas. Hay que tener mucha precaución, ve dónde te congregas, analiza bien con quién te estás llenando de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. La palabra de Dios dice que literalmente en las congregaciones no se habla en lenguas a menos de que haya intérprete. Y también, ahorita los vamos a leer, nos dice que tenga que ser en un orden y que solo cierta cantidad de personas puedan hablar en lenguas, porque si no se vuelve más allá un espectáculo y la gente realmente necesita ser edificada más allá de recibir experiencias sensacionalistas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13, vamos a volverlo a leer, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos,
¿No dirán que estáis locos? Esta palabra indoctos es del griego idiotes y significa ignorante, analfabeta, sin educación o principiante. O sea que si entra un principiante a la congregación o alguien que no conoce realmente de los caminos de Dios, pues van a pensar que estamos locos, que está loca esa persona que está hablando en lenguas porque no hay nadie que interprete nada y él no conoce nada. Tenemos que tener cuidado porque lo que queremos es que más gente llegue al camino de Dios y conozca del camino de Dios y crezca en el camino de Dios. Esto no quiere decir que no se pueda hablar en lenguas. Literalmente en el capítulo 14 también nos dice que no se prohíba hablar en lenguas siempre y cuando, y nos marca ciertos parámetros para que se hable en lenguas. Y aquí vienen, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea este por dos o a lo más tres. Sea esto por dos o a lo más tres. Fíjate lo que nos dice Pablo, que en una congregación que nada más haya uno o dos o lo máximo tres personas que hablen en lenguas en la congregación. O sea, no más. Si tú ya ves que están hablando varios en lenguas, ya no. Tú puedes controlar eso. Dice la palabra de Dios que el espíritu que Dios te da, te puede dar el don, te da ese espíritu de control, de que controles ese don que Dios te está dando. Así que si tú ves que una persona ya habla en lenguas, tienes que tener cuidado en saber que no todos estén haciendo un alarde de hablar en lenguas y puedes llegar a controlar eso. Dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o a lo más tres. Y por turnos, o sea, dice que primero hable uno en lenguas y con su intérprete. Y luego que termine él, hable otro y con su intérprete. Y luego que termine él, hable otro y con su intérprete. Dice máximo dos o tres. Así no lo dice la palabra de Dios. Y por turnos, o sea, que venga en orden, ¿no? Y uno interprete. Dice, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Las personas que hablan en lenguas, si no tienen una persona que esté interpretando lo que esté diciendo, dice que se callen en la iglesia, en la congregación. Es por esto que debemos de entender que cuando una persona habla en lenguas y no se calla porque no hay un intérprete, está desobedeciendo los caminos de Dios. Más bien esa persona lo que quiere sentir a lo mejor es una sensación de que está proyectando algo. Las personas que están abajo y reciben eso tienen que entender que no es correcto. Y esa misma persona tiene que saber que está desobedeciendo a la palabra de Dios. Así que tiene que haber un intérprete o que si no, debe callar esa persona que hable en lenguas. Así nos lo muestra la palabra de Dios y es muy directa. Tenemos que aprender a obedecer. Entonces, si tú tienes este don y no hay quien te interprete lo que estás diciendo para que sea edificada la congregación, tienes que aprender a callar. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. Fíjate, dice que tú no puedes hablar en lengua si no hay un intérprete, más bien que tú hables para ti mismo y para Dios. O sea, que nadie te esté escuchando, para que la gente no diga, estos están locos. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, sobre todo en este tema que estamos tocando, que es el don de lenguas, que sí existe, pero tiene un control, tiene un orden, tiene un procedimiento. La Biblia nos lo marca. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión. No podemos estar confundiendo a la gente, ni que pues qué estará diciendo. Ay, mira qué espiritual se ve. A lo mejor algunos dicen, ¿verdad? Pero realmente no podemos estar confundiendo a la gente ni desobedeciendo la palabra de Dios. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Primera de Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Con un protocolo, con una integridad. Esta palabra, decentemente, la traducción en griego es que sea como si fuera algo muy educado. ¿Sí? Tenemos que aprender a saber cómo tenemos que hacer las cosas dentro de las congregaciones. Así que si tú ves una persona que está hablando en lenguas en tu congregación y no hay intérprete,
con toda confianza puedes acercarte y preguntarle, ¿por qué no hay un intérprete que nos diga qué significa lo que está diciendo? Porque la palabra de Dios lo dice, no para contender, o sea, no para pelearte con nadie, sino que lo que quieres ser es edificar tu vida. Quieres, a lo mejor está hablando en lenguas, pero quieres saber qué es lo que está diciendo para que sea de bendición para toda la vida de la gente que está ahí, para la vida de toda la gente que se congregan ahí, ¿verdad? Lean todo el capítulo 14 del don de lenguas y es algo muy interesante porque sí existe y sí hay congregaciones que sucede esto, pero tenemos que tener un orden, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que saber cuándo sí podemos hacerlo y cuándo no podemos hacerlo. Así que si no hay un intérprete, no se debe de hablar en lenguas dentro de las congregaciones. Muchas veces es tanta la falsedad en las congregaciones, y hay congregaciones que lo hacen, que vas y te dicen, te vamos a enseñar a hablar en lenguas, repite después de mí. Sí hay, sí existen, y eso no debe de ser, ya eso es para hacer más sensacionalismo, es como hacer un show, un espectáculo, cosas que suceden hoy en día realmente porque hay muchas iglesias perdidas. No dejes que se contamine tu congregación haciendo esto. Tú no hagas esto para que no se contamine tu congregación. O no contamines tú a tu congregación hablando en lengua si no tienes un intérprete. Obedece la palabra de Dios. Esto es el don de lenguas que existe, lenguas angelicales que sí existe dentro de los caminos de Dios. También para que entiendas que cuando alguien esté hablando en lenguas y hay una palabra de Dios, te la van a interpretar y eso va a ser de bendición para tu vida. Pero tenemos que tener mucho cuidado dónde nos congregamos. Queremos recordarles que todas aquellas personas que quieren conocer más de la palabra de Dios, es importante que se acerquen con humildad, que le entreguen su vida a Jesucristo, que lean la Biblia, pero entrégale primero tu corazón. Al final del video, en unos momentos, vamos a hacer una oración para que tú le entregues tu vida a Cristo y Él te ayude a caminar con Él. Es espiritual, Él sí existe, Jesucristo sí existe, ya vino, murió por nosotros, estuvo en la tierra, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Y cuando crees y cuando te das cuenta que sí está obrando en tu vida, continúas y continúas aprendiendo. Introdúcete profundamente en los caminos de Dios leyendo su palabra. Necesitamos aprender cada vez más. Así que te recomendamos que sigas estos caminos con pasión, con amor y veas cómo Jesucristo obra en ti. También esas personas que van ingresando o que nunca han escuchado mensajes de la palabra de Dios, queremos recomendarles ampliamente una congregación que se ha vuelto una congregación virtual. Es una congregación que te da una atención, literal te atienden y hacen congregaciones virtuales de acuerdo a la zona donde tú te encuentres, donde tú vivas. Si vives en Europa, si vives en América, qué parte del mundo vives. Ellos tienen este sistema donde te registras y la palabra que se da ahí es una palabra tan profunda en los caminos de Dios que te ayuda a comprender bastante bien. Esta congregación que queremos recomendarles se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Es para que escuches mensajes de la palabra de Dios. Ellos están en España, en la isla Tenerife, ¿sí? En Santa Cruz de Tenerife, perdón, en España. Ellos están ministrando. Todos los días mandan unos videos que son los devocionales diarios de lunes a viernes. Y los domingos también dan una predicación. Tienen este sistema de congregación virtual. Si tú no tienes una opción cerca de tu casa o todavía no encuentras una opción de una congregación donde vayas y empieza a identificar si es una congregación correcta, te recomendamos que entres a esta congregación. La página es www.mividanueva.org. El pastor se llama Pastor José Manuel Sierra. Tienen Facebook, tienen YouTube. Puedes meterte a ver sus predicaciones, sus videos. Muchísima gente lo está siguiendo. Dios ha levantado mucho ese ministerio, bastante alrededor del mundo. Y puedes escribir inclusive a mividanueva@mividanueva.org en un mail. Les puedes decir que tú quieres congregarte de alguna forma virtual con ellos y ellos ya te van indicando qué tienes que hacer, cómo te puedes registrar.
es de bendición. Les puedo asegurar que va a ser de bendición para la vida de la gente que empiece a ver todos estos videos y que pueda congregarse de alguna forma con gente. Qué bueno es que te puedas congregar, o sea, reunir con gente que sigue los caminos de Cristo. Así que, lógicamente, si encuentras una congregación cerca de tu casa, hazlo y empieza a identificar quiénes son las personas correctas con las que te puedes reunir. Lo importante es que tengas gente cercana a ti con la que puedas convivir, irte a platicar un rato de la palabra de Dios y que sea de edificación, o sea, que se apoyen entre ustedes. Tenemos que aprender a apoyarnos en los caminos de Dios, aprender a tener esos círculos de amistades y que sean de apoyo para la vida de cada uno de nosotros que estamos en los caminos de Dios. Así que te recomendamos, bueno, mucho esta congregación para que puedas estar recibiendo palabra de Dios para tu vida. Te va a ayudar a tener un crecimiento muy fuerte. Lógicamente tienes que estar leyendo la Biblia todos los días, de día y de noche, un pequeño porción en la mañana, una pequeña porción en la tarde, y que también te pongas a estudiarlo, o sea, que te sientes a ver qué significa, cómo dice. Hay muchos pastores en línea que puedes escuchar, pero tienes que tener mucho cuidado, así como cuando vas a una congregación, tienes que tener cuidado en que sean correctos o no, si están siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios, como esto del don de lenguas, ¿verdad? Que a veces no lo obedecen, entonces tienes que tener precauciones de saber cuando sucede algo así como esto de que no están obedeciendo a la palabra en cuestión del don de lenguas, pues también saber si te tienes que mover hacia otro lado, ¿verdad? Todos los que están por primera vez escuchando este mensaje, si nunca has entrado a los caminos de Dios, te aseguro que Dios tiene un camino para ti que te quiere traer una vida nueva. Esto es bien importante porque Dios hace todas las cosas nuevas. Cuando Jesucristo entra a tu corazón, vas a recibir el Espíritu de Dios y empieza a trabajar en ti. Y es una etapa de tu vida, o sea, de ahí en adelante toda tu vida se vuelve una transformación día a día y Dios empieza a trabajar contigo. Pero tienes que leer la Biblia para que entiendas quién es Jesucristo. Dios quiere que lo conozcamos. Esa es la forma de acercarnos a Dios. Así que si tú nunca has estado en los caminos de Dios, por favor, haz esta oración con nosotros para que recibas a Cristo y que Él te ayude en todas tus necesidades y que te ayude a pasar por todas las pruebas que necesites pasar y que te eduque, que te discipline, que te ayude a ser una mejor persona, un mejor hombre, una mujer, que te ayude Cristo en toda tu vida. Así que cierra tus ojos y acepta a Cristo en tu corazón para que sigas estos caminos. Por favor, cierra tus ojos y dile: gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por ayudarme a encontrarme contigo. Quiero, por favor, que vengas a mi vida, que me ayudes, Señor. Yo sé que Jesucristo murió por mí, resucitó para que yo tuviera una vida nueva y que está ahora sentado a tu diestra para que seamos nosotros sus hijos. Padre Celestial, te pido que entres a mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Jesucristo, por favor, entra en mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te pido, Señor, que reines en mi vida, que me ayudes en mis pensamientos y que por favor perdones todos mis pecados, porque me arrepiento de todo corazón, de todo lo que he hecho, de lo que me acuerdo, Señor, y que me muestres el nuevo camino, Señor, para poder estar en los caminos correctos. Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, ayúdame por favor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre Celestial. Amén. Y así empiezas un camino con Cristo. Haz una oración verdadera. Dile de todo corazón que te arrepientes de tus pecados y que quieres recibirlo. Y te aseguro que te va a ayudar. Los caminos de Cristo son maravillosos. Te llenan de felicidad, te llenan de gozo. Te ayudan a pasar todas las pruebas que tienes por delante en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que todo va a ser a base de pruebas para que Él nos transforme, para que Él nos ayude a crecer. Y hasta que veamos a Cristo cara a cara, que próximamente estamos seguros que ya estamos por verlo, porque los últimos tiempos están ya con nosotros. Así que alégrate porque Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo. Cristo te ama, no se te olvide y sigue fuertemente sus caminos. Dios te bendiga, nos vemos muy pronto.